Génesis 12. Dijo Yahvé a Abraham: Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, al país que yo te mostraré. Pues de ti haré una nación grande, y te bendeciré, haré grande tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan, y en ti serán benditas todas las tribus de la tierra. Marchó pues Abraham como se lo había mandado Yahvé, y con él partió Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que poseían y con las familias que habían procreado en Harán. Partieron para dirigirse a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Habitaban entonces los cananeos en el país. Entonces se apareció Yahvé a Abraham y dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Allí erigió un altar a Yahvé que se le había aparecido. Pasó de allí a la montaña, al oriente de Betel, donde asentó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Allí construyó un altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé. Después levantó Abraham su tienda y se dirigió en etapas hacia el Negev. Mas hubo hambre en el país, por lo cual Abraham bajó a Egipto para morar allí, pues era grande el hambre en el país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: Mira, yo sé que eres mujer hermosa, por eso cuando te vean los egipcios dirán: Esta es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán la vida. Di pues, te ruego, que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya, y sea salva mi vida por amor de ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. Viéronla también los cortesanos del faraón, los cuales se la alabaron al faraón, de modo que la mujer fue llevada al palacio del faraón. Este trató a Abraham muy bien por causa de ella, y se le dieron ovejas y ganados y asnos y siervos y siervas y asnas y camellos. Mas Yahvé hirió al faraón con grandes plagas, a él y a su casa, por Sarai, la mujer de Abraham. Entonces llamó el faraón a Abraham y le dijo: ¿Qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué afirmaste: es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer? Ahora pues, ahí tienes a tu mujer, tómala y anda. Y el faraón dio orden respecto de él a sus hombres, los cuales despidieron a él y a su mujer con todo cuanto poseía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Antes del comentario a este capítulo, es importante esto: como vamos a escuchar muchas historias en la Sagrada Escritura, y muchas se nos van a olvidar o tal vez confundir el orden, etc., me parece bien en nuestra mente dividir la Biblia en pequeñas secciones para poder recordarlas mejor. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchos protestantes evangélicos que se convirtieron al catolicismo están dando muy buenos cursos bíblicos. Hay uno, por ejemplo, que divide la historia bíblica en 12 partes. Hay muchos modos de hacerlo. Por ejemplo, San Pablo divide la historia bíblica en 3 partes: la promesa, la ley y el espíritu. Hay otros que dividen la historia de la Biblia según las alianzas que Dios hace con los hombres, etc. Yo les propongo un número más pequeño, que es el número 7, es el número de la perfección, de la totalidad en la Biblia. 7 periodos. Hasta el momento hemos recorrido ya 4 temas o 4 periodos, vamos a llamarle. Todavía nos faltan 3 periodos más que recorrer. Los 3 primeros periodos se encuentran en Génesis 1, 2 y 3, y eso nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica.
en el número 289, habla de los misterios del comienzo: creación, caída y promesa de salvación. Entonces, esos son los tres primeros periodos que vamos a aprender. Creación, el primer periodo; la caída, que se narra en Génesis 3, y la promesa de salvación, dentro del capítulo 3, cuando castiga a la serpiente, Génesis 3:15, allí se encuentra el tercer tema principal de la Biblia. Entonces recuerden, los tres primeros periodos son creación, caída y promesa de salvación. Entonces estos periodos los tomamos del Catecismo de la Iglesia Católica. Los tres siguientes periodos, 4, 5 y 6, los vamos a tomar de Santo Tomás de Aquino. Él, que escribió muchísimos libros, el más famoso de ellos es la Suma Teológica, y en la tercera parte de la Suma Teológica, cuando él estudia aquel bellísimo misterio de la encarnación de Cristo, se pregunta por qué Cristo no se encarnó al principio, bien después de haber sucedido el pecado de Adán y Eva. ¿Por qué esperó tantos miles de años? Y él mismo responde diciendo que como el hombre estaba enfermo de soberbia, hubiese despreciado al médico, como nos pasa a nosotros cuando sentimos un pequeño dolor, pero no queremos ir al médico hasta que el dolor ya es insoportable. Por eso Dios dejó al hombre a su libertad, dice Santo Tomás, para que en un régimen de la ley natural experimentase sus propias fuerzas. A ver, tú que no quieres a Dios, que no me quieres a mí que guíe tu vida, a ver, con tus propias fuerzas, con tu inteligencia, con tu voluntad, sálvate, redímete, gobierna la tierra. Y como hemos visto, el hombre no pudo hacerlo. Terminó peleándose, dividiéndose. Entonces, Santo Tomás dice que Dios primero dejó al hombre al régimen de la ley natural. Entonces, este cuarto periodo lo vamos a llamar ley natural. Luego, dice Santo Tomás, Dios mandó la ley a través de Moisés para que el hombre reconociese su debilidad. Habiéndosele revelado la ley de Dios, el hombre se dio cuenta por qué estaba mal el mundo. Porque nos hemos alejado de Dios, porque no cumplimos sus mandamientos, por eso nos estamos destrozando. Y finalmente, dice Santo Tomás, el hombre, dándose cuenta de su enfermedad, que es el pecado verdaderamente, no es la peor enfermedad, el cáncer, el SIDA, las adicciones, sino que son todas esas consecuencias de la gran enfermedad espiritual que es el pecado. Entonces, el pueblo de Dios, reconociendo la enfermedad, comenzó a llamar al médico. Y por eso constantemente vamos a ver a través de las oraciones del pueblo de Dios ese ven Señor, mándanos al Mesías, al Salvador. Pudo conocer su enfermedad, pero necesitaba el remedio. Y eso lo va a hacer Dios a partir del sexto periodo, que es cuando viene el Mesías, la encarnación. A partir de allí comienza el sexto periodo, que le vamos a llamar la ley de la gracia. Y es el periodo en el cual estamos viviendo actualmente. Todos los libros del Nuevo Testamento se encierran dentro del periodo de la gracia o ley de la gracia, excepto el último, el Apocalipsis, que se va a referir más bien al último periodo, que es el término del proceso. Como dice aquel gran sacerdote, el padre Castellani, el término de un proceso da sentido a todo el proceso. ¿Y cuál es el término de la historia sagrada? De la historia que Dios ha comenzado con los hombres, es la segunda venida de Cristo, que nosotros llamamos parusía, y que es un dogma. Nosotros lo rezamos todos los domingos en el credo, y es tan importante como el dogma de su primer venida o encarnación. Si no se entiende este último periodo, o misterio de la parusía o la segunda venida, no se entiende nada de la Escritura, ni de la historia de la Iglesia, dice el padre Castellani, y es en lo que han caído muchos católicos, muchos creyentes, que creen en Dios sí, pero nada más. No saben a dónde nos quiere llevar Dios, cuál es el final de esta historia. Creen que vamos a vivir millones y millones de años en este mundo, que los superhéroes siempre van a salvar al mundo del Apocalipsis, etc.
Entonces estos 7 periodos es bueno que los escribamos, los memoricemos si es posible: creación, caída, promesa de salvación, ley natural, ley revelada, ley de la gracia y parusía o retorno de Cristo. Entonces comenzamos con este capítulo 12, el periodo de la ley revelada. El capítulo anterior nos mostró cómo uno de los descendientes de Sem iba a ser padre de Abraham. Entonces, en este mundo que ya se había corrompido, se había dividido, incluso espiritualmente, creyendo en falsos dioses, lo cual vamos a llamar el paganismo, entre esta multitud de paganos apartados de Dios, vivía un varón justo y virtuoso, que conservaba la fe en el Dios verdadero, el Dios que había hablado con Adán en el paraíso, el Dios que había hablado a Noé. La fe en este Dios se conserva y llega hasta este hombre, Abraham. Nos dice la Biblia que su mujer se llamaba Sarai y no podía tener hijos. Abraham tenía 2 hermanos, Harán y Nacor, el primero de los cuales murió tempranamente dejando un hijo llamado Lot, que lo va a acompañar a Abraham. Abraham abandonó Ur y llega hasta Harán, donde se establece. El libro de Josué más adelante, en el capítulo 24, nos va a enseñar que la idolatría había entrado en la familia de Tarej, el papá de Abraham. Pero el profeta Isaías en el capítulo 29 nos muestra cómo Abraham fue redimido por Dios, es decir, sacado de esa patria idolátrica. El libro de Judith, en el capítulo 5, nos cuenta cómo Abraham no quiso adorar a los dioses de Caldea, sino que él daba culto al único Dios verdadero del cielo. La Sagrada Biblia entonces nos va a mostrar a Abraham como un fiel adorador y amigo del verdadero Dios, a quien el Señor iba disponiendo poco a poco para que fuese padre de todos los creyentes. Y eso es lo que Abraham, con su gran ejemplo, con su gran fe, va a hacer. Va a engendrar al pueblo de Dios, del cual vamos a ser engendrados espiritualmente también nosotros. Y el inicio de este capítulo es increíble, porque Dios le da un mandato a Abraham tan duro, tan exigente: sal de tu tierra, o de tu país, ¿no?, de tu parentela, de tu familia, de la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostraré. O sea, le pide a Dios que renuncie a todo. Imagínense que a nosotros nos dijese eso Dios: abandona tu patria, abandona tu familia, que de alguna manera eso lo hace Dios cuando llama al sacerdocio o a la vida religiosa, en un sentido espiritual. Inmediatamente Dios le pone delante los premios que le va a dar a Abraham para que no se desanime. Un premio que va a ser del tamaño de su sacrificio y mucho más. Si Abraham se entrega sin reservas a Dios y a que Dios lo dirija, Dios de algún modo le va a confiar todos sus bienes, y aún él mismo se va a entregar a Abraham en favor de la humanidad. Y de hecho Dios se va a entregar en su Hijo, en la encarnación. Miren cómo Dios siempre recompensa muy abundantemente cualquier sacrificio que nosotros hagamos por Él. Por eso no tengamos miedo a los sacrificios. Entonces Abraham está llamado a ser cabeza del pueblo que se va a encargar de guardar la verdadera fe y las promesas. Y le dice Dios que por uno de sus descendientes serán bendecidas y recibirán la salud todas las naciones de la tierra. Con esto Dios repite aquella consoladora promesa que había dado a Adán y Eva en el paraíso, en el castigo, y que después renovó a Noé después del diluvio. Esta es la tercera gran promesa mesiánica que nos habla del Mesías, y se le llama la promesa patriarcal, que Dios se la va a repetir a Abraham otras veces más, especialmente cuando vaya a sacrificar a su hijo Isaac. También Dios le va a repetir esta promesa a los hijos de Abraham, a Isaac y luego a Jacob. Entonces, esta promesa encierra 3 ideas que es importante entenderlas bien. Que Dios elige un linaje para que sea el pueblo de Dios. Segundo, que esto lo hacen bien de todas las naciones. No es que Dios quiere salvar solamente un grupo selecto. Y tercero,
se hace alusión a un hijo de Abraham mediante el cual se ha de realizar un día la salvación. Ese hijo va a ser Jesucristo. Y además acompaña esta promesa mesiánica con otra promesa, la promesa de la tierra de Canaán, lo que hoy conocemos como Tierra Santa. Allí se va a desenvolver gran parte de esta historia de amor que Dios ha comenzado con cada uno de nosotros.